vamos a entrar en materia del motor de rotor de Banado. Me gusta mucho utilizar un circuito equivalente que me ilustra mucho lo que cuando se explica el motor de inducción. En este caso, asíncrono. Al rato explico por qué la palabra asíncrono y la palabra síncrono. Voy a dibujar un diagrama muy sencillo, representativo de un motor trifásico asíncrono, en donde entra el motor jaula de ardilla y rotor de Banado. Este es un circuito equivalente. Del motor de inducción. Es el voltaje de línea. Esta es la corriente de línea. Esta es la resistencia del estator. Esta es la reactancia del estator. Esta es la reactancia del rotor reflejada al estator. Y esta es la resistencia del rotor, la voy a llamar R2. Pero aquí el elemento clave, acuérdense la vez pasada, les decía, la variable fundamental de los motores es el deslizamiento. Entonces, R2 está en función del deslizamiento. Aquí tenemos una reactancia magnética y una conductancia que la pongo en potencia real, o sea, en un elemento resistivo, porque representa las pérdidas de núcleo, el I cuadrada R, histéresis, lo que vimos la sesión anterior, y aquí es la corriente magnetizante. Bueno, miren, ¿qué podemos deducir de este circuito equivalente? Conclusiones cualitativas. Ahorita no, el interés no es verlo análisis matemático, meterle un análisis vectorial. Ahorita nada más es sacar el marco teórico, el marco conceptual o la explicación cualitativa. Miren. Una de las explicaciones cualitativas es de que entender que todo motor necesita de reactivos para trabajar. Acuérdense, nosotros tenemos el eje imaginario, que son los kVAR, que pueden ser inductivos o capacitivos, el eje real, que son los kilowatt, y la suma vectorial, que son los kVA. Yo cuando leo el consumo de amperaje de un motor, ¿qué estoy leyendo? Los kVA. Yo no sé cuántos kilowatts ni cuántos kVA estoy consumiendo. El gancho me da la potencia aparente. Que después, para ver kilowatt y kVAR, pues ocupó hacer el uso del wattmetro. Miren, ¿cuál es el primer elemento que me informa el circuito equivalente? Que todo motor necesita de una corriente magnetizante. Esa corriente, esa potencia magnetizante, ¿quién me la va a dar? Es la potencia imaginaria. ¿Por qué la potencia imaginaria? Porque no realiza trabajo. Simplemente la necesito para establecer el campo magnético. Entonces, un motor en vacío
Pues no me está consumiendo kilowatt porque no estoy entregando fuerza en flecha. Entonces en vacío un motor me demanda pura corriente magnetizante. Por eso el motor en vacío, el factor de potencia es muy cercano a cero. Y necesito corregir el factor de potencia. Ahí empieza el primer concepto de que una buena selección de los motores eléctricos es tal que trabajen muy cercano a su potencia nominal para que su factor de potencia sea el máximo o el factor que viene en placa, que más o menos es de punto 85 o del 85%. Muy bien. El motor consume kVA, o sea, la corriente magnetizante, consume kilowatt y la suma vectorial, la potencia aparente. Aparente, real e imaginaria. Entonces, un motor me consume reactivos. Eso es necesario para establecer el campo magnético. Acuérdense de ayer de la ley de Biot-Savart, que decía que fuerza es igual a la corriente real que pasa a través del conductor del secundario, que es el rotor, por el largo o la distancia que está influenciada sobre el campo magnético. ¿Y por qué? Por el campo magnético y por el seno de teta, seno entre el campo magnético y la corriente real. Otra información o otro dato que yo puedo extraer del circuito equivalente, si yo hago un desarrollo, voy a llegar a esta ecuación o esta fórmula, que el torque va a ser igual a una constante, que esta constante es un desarrollo, obedece más que nada a una cuestión dimensional del motor entre la velocidad síncrona por 3 porque es trifásico, son 3 fases. Este es I2. Por la corriente 2, que es la corriente del rotor, al cuadrado. Por la R2, que es la resistencia del rotor, entre el deslizamiento. Miren cómo actúa la resistencia del rotor. Actúa como numerador. Quiere decir que el torque del motor está en función directa ¿de quién? De la resistencia del secundario. Entonces, yo variando la resistencia del secundario, ¿varío qué? Varío el torque. Por eso, de aquí surge el motor de rotor devanado. Para que en el secundario yo pueda instalarle unas resistencias externas variables para variar la R2 y obtener la curva par velocidad de acuerdo a mis necesidades. O sea, es un motor muy versátil. ¿Cuál sería el diagrama físico? ¿Sí se alcanza a ver aquí, ¿verdad? Aquí tengo el rotor, el estator. Tengo fase A, fase B, fase C. Este es el estator. El rotor, de igual forma, este ya es el rotor devanado. Rotor devanado. Nada más que las 3 líneas las voy a llevar a unos anillos rozantes.
Aquí le voy a poner unos carbones. Saco 3 líneas y los voy a llevar a un circuito resistivo variable. ¿Con qué motivo? Pues variar la R2, ¿para qué? Para variar el torque. Entonces lo convierto en un motor muy versátil. ¿Qué cuidados tengo que tener aquí? El estator es exactamente el mismo que un estator de jaula ardilla. Igual, es una laminación, es una chapa de laminación de 35 a 40 milésimas de calibre. Tenemos un aislamiento que es óxido de fierro, porque el proceso del pavonado, el óxido de fierro es suficiente para detener la corriente parásita o la corriente de histéresis, porque los voltajes generados pues son alrededor de 1.5 volts, debido a la frecuencia. El cuidado que tengo que tener es de que conservar el aislamiento entre lámina y lámina. Cuando repare un motor o como una medida de inspección para ver si el motor está trabajando en zona de rendimiento, pues le hago una prueba toroide, calculo las pérdidas. Ayer mencionamos el dato que las pérdidas no deben de rebasar los 6 watts por libra. Si genero calor mayor a 6 watts por libra, pues ya me meto a una situación marginal. Si rebaso los 10 watts por libra, el motor ya no sirve o es muy ineficiente. Entonces es lo mismo. La única variación es de que yo tengo que, en lugar de un rotor jaula ardilla que es autoinducido, aquí este también es autoinducido, pero es un circuito trifásico. El arreglo es igual, es una chapa de laminación, nada más que en lugar de albergar barras de aluminio o cobre, alberga un embobinado, que el arreglo es igual que el estator. Lo puedo conectar en estrella o lo puedo conectar en delta. A mí lo que me va a interesar es sacar 3 líneas y llevarlas a unos anillos rozantes. De esos anillos rozantes, a través de unos carbones, de unas escobillas, tener acceso al rotor, ponerle un banco de resistencias variable, para que ese banco de resistencias variable me varíe la R2 y como resultado me varíe el torque. Y yo lo puedo llevar de diseño B, diseño C, diseño D, dependiendo mis necesidades. Esa es la versatilidad de un motor de rotor de vanado. Aplicaciones, pues puede ser aplicaciones grúas, conveyors, yo lo he visto mucho en grúas, en malacates muy grandes, de 10,000 caballos, sobre todo los de las minas. Y hay que tener mucho cuidado con el banco de resistencias, darle bien su mantenimiento, porque de repente un banco de resistencias que ya tenga resistencias que se estén cortocircuitando o que empiecen a fallar, generan un ruido magnético muy peculiar en el motor, que al escucharlo, inmediatamente asocio el ruido como si fuera una falla catastrófica. Y no, es que en el banco de resistencias le falta mantenimiento. Algún contacto, alguna resistencia entrando en corto. Es muy importante la tensión de los muelles en las escobillas. Acuérdense que la tensión debe ser de 2 a 4 libras de fuerza con el tensómetro, para poder garantizar una resistividad casi igual a 0
entre escobilla y anillo, que no haya caída de voltaje en esa unión. Hay que provocar que se haga una patina, o sea, una película en el anillo, que es una película así negrita, uniforme, y que me garantice una caída mínima de voltaje. No sé, ustedes creo que tienen aplicaciones tienen uso pues del motor de rotor de Banado. Entonces esas recomendaciones. En un momento más en donde veamos el embobinado, vamos nosotros a analizar las pruebas que tenemos que ejecutar en el rotor, así como en el estator, para evaluar la condición. Hay pruebas fuera de línea y hay pruebas en línea. Para evaluar las condiciones también de los anillos, es bien importante. La condición de aislamiento, la condición mecánica, la condición eléctrica. Los arreglos que hay que hacer cuando salimos con los cables o con las líneas de alimentación del rotor, cuando salimos con los anillos. Las temperaturas a las que podemos trabajar y la exigencia del factor de servicio en los motores de rotor de Banado. ¿Hasta cuánto me puede dar un motor de una carga, demandas en las fluctuaciones en la carga, picos de carga, alrededor de 2, 2.5, inclusive hasta 3 veces el dato de placa, algunas fluctuaciones en la carga. Es bien importante que quede bien claro esto, por eso si hay alguna pregunta, Juan, en rotor de Banado, todavía no. Les repito, antes de irnos al break, que ya nos faltan 2 minutos para el break, miren, sí es bien importante que quede claro estas prácticas de mantenimiento, porque estas prácticas de mantenimiento es donde yo en lo personal he observado muchas áreas de oportunidad en cuanto al entendimiento conceptual. Acuérdense ayer, y siempre voy a poner mucho énfasis en esto, el motor no es un generador de energía, no genera energía. El motor es un convertidor. Aún y que lo trabajemos como generador, no crea energía, transforma, convierte. El motor eléctrico convierte la energía eléctrica de la línea en energía mecánica y el generador energía química o energía potencial en energía eléctrica. Energía potencial del agua, energía química de un combustible, energía eólica, al final de cuentas energía potencial o energía centrífuga, geotermia, en energía eléctrica. Bueno, entonces es bien importante también en relación al torque, cuando nosotros elaboremos una reparación, ya sea en el rotor de Banado o cuando elaboremos una reparación en la jaula de ardilla, es bien importante cuando observemos alguna barra rota o quebrada, fisurada, ranurada, desprendida. Una de las prácticas muy comunes en las reparaciones de las jaulas, sobre todo cuando son de aluminio, es que en un torno pues elimino todos ambos anillos de cortocircuito y luego meto al ácido por una reacción galvánica. El aluminio
se desprende, se diluye, actúa creo que como ánodo y el cátodo es el fierro, o viceversa, es algo así, pero es una reacción galvánica. Entonces lo metemos al ácido, es agua con sosa cáustica, y al espacio de 2-3 días el aluminio se desprendió. Y esas ranuras que quedan vacías, insertamos barras de cobre y hacemos anillos de cortocircuito. Y resulta que cuando va y se instala el motor, pues resulta que el motor no puede en el arranque, o al demandarle 100% la carga, resulta que demanda más potencia la línea. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Bueno, sucede porque variamos la resistencia al secundario. Variamos la resistencia al secundario y por consecuencia variamos el torque de la flecha. Y resulta que cambiamos todo el diseño del motor. Por eso es bien importante cuando se fabrica una jaula, fabricarla con el mismo material y con la misma sección, o sea, la misma área, el mismo calibre, pues, que su original. Porque lo contrario, estamos variando una característica fundamental del motor, que es la fuerza en flecha. Igualmente, cuando vayamos a reparar o a embobinar un rotor de vanado, pues que respetemos bien los datos, sobre todo los calibres, para no variar la resistividad del secundario y provocar ese cambio en el diseño. Y ya después se va a reflejar en un incremento en la carga o en el amperaje de la línea. Me ha tocado, sobre todo en hornos o en blowers o sopladores de grandes hornos, que controlan el flujo, de alguna forma controlan el flujo o miden el flujo de aire en el horno, miden el flujo, ¿mande? Miden el flujo de aire a través de la corriente de consumo. Entonces imagínense ustedes si la corriente de consumo, producto de una reparación del rotor o de la jaula, variamos la resistividad del secundario. Entonces, y si tengo yo como parámetro principal el consumo de corriente y por alguna operación matemática lo mido el flujo a través de la corriente, pues imagínense el error en cuanto al control de un parámetro. Por eso siempre es bien importante, y les digo esto porque pues todas estas vivencias pues las he extraído de las experiencias varias que tenemos en campo, y vemos de las aplicaciones y los controles, los controladores, sobre todo de los parámetros en un horno de temperatura, en un conveyor de la velocidad, y ahí es cuando uno empieza a tener en cuenta cómo es que opera el motor y cómo está involucrado los parámetros de consumo del motor en el control de algún proceso. Por eso es importante tomar en cuenta estas recomendaciones. Muy bien.